¿Sabías que una de las prestaciones laborales más conocidas de España, la paga extra de Navidad, tiene su origen en una época tan controvertida como la dictadura franquista? Pues bien, el exalcalde y portavoz de UPN, Raúl Bate, ha reavivado el debate histórico y político con una publicación que ha hecho saltar chispas en redes sociales. Franco creó la paga extra de Navidad y 77 años después siguen sin aparecer rojos renunciando a ella. ¿Una simple reflexión histórica o una provocación deliberada? Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles y, al final del vídeo, te recomendaremos otros temas candentes que te pueden interesar. ¿Quién iba a pensar que una simple publicación en Facebook traería tanta cola? Pues así es. El exalcalde de Berrioplano y portavoz de UPN, Raúl Bate, decidió encender la mecha con una frase que no dejó indiferente a nadie. Franco creó la paga extra de Navidad y 77 años después siguen sin aparecer rojos renunciando a ella. Una frase que, como dicen muchos, tiene más pólvora que los fuegos artificiales de Nochevieja. Este comentario no solo ha traído al presente una medida instaurada en tiempos de la dictadura franquista, sino que ha sacado a relucir algo más profundo, las heridas y divisiones históricas que siguen vivas en la sociedad española. Porque, seamos sinceros, aunque hayan pasado más de 40 años desde el final del franquismo, las emociones siguen a flor de piel cuando se habla de aquellos tiempos. Bate no se anduvo con rodeos y, al confirmar su autoría, explicó su razonamiento sin titubear. Para él, no se trata de defender una dictadura, sino de reconocer que algunas decisiones tomadas en aquella época fueron beneficiosas para los trabajadores. Y aquí es donde empiezan los debates que llenan las tertulias de los bares y los salones de casa. Porque si hay algo que nos gusta, es una buena conversación animada con un café o una caña en la mano. ¿Es posible separar una medida concreta de su contexto histórico? ¿Se puede decir que algo fue positivo sin justificar el régimen que lo implementó? Estas preguntas hacen que este tema no sea solo una anécdota de redes sociales, sino una cuestión que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia historia. Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar, y Raúl Bate decidió aclarar su postura. Sin pelos en la lengua, declaró que aunque no aprueba muchas cosas que hizo Franco, sí reconoce que medidas como la paga extra de Navidad fueron positivas para la sociedad española. ¿Provocación? ¿Honestidad histórica? Cada uno tiene su opinión. Bate se mostró tajante al señalar que en la actualidad hay una tendencia a contar la historia de manera parcial. Según él, parece que todo lo que viene de la derecha es automáticamente erróneo y lo que viene de la izquierda es incuestionable. La historia hay que contarla con un contexto más amplio, afirmó. Una declaración que, como era de esperar, levantó ampollas en ambos lados del espectro político. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, aunque suene a argumento repetido, muchos españoles sienten que el debate político actual está lleno de dobles varas de medir. ¿Por qué cuando un político de derechas es imputado se le exige dimitir, pero cuando le ocurre a uno de izquierdas no pasa nada? La pregunta queda en el aire, y cada uno saca sus propias conclusiones. Bate, sin embargo, quiso dejar claro que no es franquista. Lo repitió varias veces, como quien quiere evitar malentendidos. Afirmó que reconoce lo bueno y lo malo de aquella época y lanzó una invitación un tanto irónica: si tanto critican la paga extra, que renuncien a ella. Una frase que, más allá de su tono, invita a un debate interesante. ¿Podemos criticar algo y seguir beneficiándonos de ello? La pregunta no tiene fácil respuesta, pero desde luego, da mucho que pensar. Mientras tanto, el retrato de Franco en la publicación seguía ahí, con su presencia inquietante, mirando desde el pasado y recordándonos que la historia de España es compleja, llena de luces y sombras. Y aunque muchos preferirían dejar ciertos temas enterrados, la realidad es que siguen siendo parte de nuestro presente. Porque, al final del día, lo que queda claro es que la historia no se puede borrar con una goma de borrar gigante. Se puede interpretar, se puede debatir, pero siempre, hay que recordarla en su conjunto. Hablemos claro, la paga extra de Navidad fue una medida instaurada en 1945, en plena dictadura franquista. España acababa de salir de una guerra civil devastadora, con una economía en ruinas y una población que luchaba por llevar un plato de comida a la mesa. En aquel contexto, la paga extra era un alivio económico para los trabajadores y sus familias, un pequeño respiro en un momento donde todo era incertidumbre y necesidad. Pero aquí viene la parte compleja. Más allá del beneficio inmediato, esta medida también formaba parte de una estrategia propagandística del régimen. Era una forma de mostrar que el gobierno se preocupaba por los trabajadores y de ganar su lealtad. Porque, no nos engañemos, en aquel momento cada gesto del régimen estaba pensado para consolidar su control y su imagen pública. ¿Significa esto que la paga extra no fue positiva? No necesariamente.
La medida en sí ayudó a muchas familias a sobrevivir durante las Navidades y se convirtió en un derecho laboral que ha perdurado hasta nuestros días. Pero su contexto histórico hace que el debate sea inevitable. ¿Se puede separar el beneficio social del régimen que lo instauró? Este es el quid de la cuestión que ha levantado tantas pasiones en redes sociales y tertulias televisivas. Por un lado, están quienes defienden que hay que reconocer los hechos buenos sin justificar lo malo. Por otro lado, están quienes consideran que cualquier reconocimiento a políticas del franquismo es, en cierto modo, una legitimación del régimen. Lo cierto es que, al margen de ideologías, la paga extra se quedó y se convirtió en una tradición laboral consolidada. Pocos trabajadores hoy en día pensarían en renunciar a ella, sin importar su posición política. Pero el hecho de que su origen aún genere tanto debate demuestra que el pasado sigue siendo un tema espinoso en la sociedad española. Si hay algo que España sabe hacer bien es debatir. Y cuando se trata de temas históricos, el debate puede encenderse más rápido que una mecha en una traca de fuegos artificiales. La publicación de Raúl Bate fue como lanzar una piedra en un estanque. Las ondas se expandieron rápidamente y despertaron a todos los bandos. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla. Por un lado, los defensores de Bate aplaudieron su valentía al señalar algo que, según ellos, muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta. Para estos partidarios, el comentario de Bate es una crítica a la hipocresía histórica y una forma de pedir que se reconozcan los hechos con objetividad, sin sesgos ideológicos. Por otro lado, los críticos no se hicieron esperar. Consideraron que el comentario era una provocación innecesaria y que utilizaba una medida social para blanquear una dictadura. Muchos señalaron que, aunque la paga extra de Navidad fue una buena medida, no se puede ignorar el contexto represivo en el que fue instaurada. La frase "Franco hizo cosas buenas" es, para ellos, una forma de minimizar los abusos y las injusticias del régimen. Este debate refleja algo más profundo, la polarización histórica que todavía existe en España. Mientras en otros países los episodios oscuros del pasado se han debatido y contextualizado, aquí las heridas de la guerra civil y la dictadura siguen abiertas. Cada declaración pública, cada publicación en redes, puede despertar esas tensiones dormidas y recordarnos que la historia es algo que aún estamos procesando. Y es que, más allá de las opiniones, lo que queda claro es que el pasado de España no es un tema cerrado. Sigue siendo una fuente de debate, de reflexión, en muchos casos, de conflicto. Las palabras de Raúl Bate no son solo una anécdota, sino una señal de que, aunque miremos al futuro, el pasado siempre camina a nuestro lado. Este episodio nos deja una valiosa lección. La historia no es blanco y negro. Hay luces y sombras, aciertos y errores, y todo debe ser recordado para comprender quiénes somos hoy. La polémica en torno a la paga extra de Navidad y las declaraciones de Raúl Bate nos recuerdan que el pasado no puede ser simplificado ni ignorado. Debatir, reflexionar, sobre todo, aprender de la historia es fundamental para una sociedad que quiere avanzar. Porque solo entendiendo el pasado con todos sus matices podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando más polémicas y debates de actualidad, no olvides suscribirte a TV con Lupa. Activa la campanita para no perderte nuestros vídeos diarios y dale like si te ha parecido interesante. Y antes de irte, te recomendamos que eches un vistazo a la izquierda, un vídeo que te enganchará desde el primer minuto. A la derecha, el último vídeo que hemos subido, para que estés siempre al día. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo, donde analizamos la actualidad sin filtros.